¿Qué pasa, gente del Estu? Bienvenidos a otro capítulo más de la radio Noticiario Garibaldi. Hoy toca hablar de la derrota del Estu, de la derrota en Liga frente a Zaragoza, -6, 72-66, en lo que fue un partido duro de ver, gracias a ese último cuarto que ayudó a al menos cerrar el partido, sobre todo para los espectadores, de una manera un poquito más entretenida, pero quitando eso, fue un partido bastante flojo. Tenemos parciales de 23-16 en el primer cuarto, 12-12 en el segundo, que es posiblemente el peor cuarto que he visto yo en mi vida de baloncesto en general. 18-15 en el tercero y 19-23 en el último. Mal partido de esto en general, mal partido del Zaragoza también, y un partido que creo que todos estamos de acuerdo en que no era... La cosa no era ganar o perder, ¿no? Es todo un Zaragoza que está jugando muy bien al baloncesto este año. Se podía perder este partido sin problema, pero es que la forma de perderlo contra un Zaragoza que ha jugado posiblemente el peor partido, no de esta temporada, de las últimas 5 temporadas fácilmente, y el Estu no ha sabido capitalizarlo en ningún momento. Si hablamos un poquito del equipo rival, Elena Puello nos ha hecho todo lo que ha querido y más, y encima a un nivel increíble. Y luego es que viene acompañada de más o menos todo el mundo, ¿no? Nadie quitándole en apoyo por encima de los 10 puntos, pero Carla Leite, Medit Gempe, Estefani Maguli, las 3 con 9 puntos, Aminata Gueye 7 puntos, también Mariona Ortiz con 7, Nadia Fingal con 6. No, ha sido un esfuerzo, entre comillas, colectivo, porque esfuerzo tampoco han tenido mucho. No creo que si escucharais este podcast de una persona del Zaragoza no sería tampoco positivo, porque ha sido un partido muy, muy, muy malo para las mañas también. Pero bueno, han sabido defender mejor que nosotras y en ataque han sabido hacer valer lo poco que han tenido, porque sus porcentajes han sido buenos, 55,6% al interior y 35% al exterior. 6 rebotes ofensivos, allá esto está muy bien, 22 asistencias, 21 pérdidas, 10 robos. Es un partido que es, dentro de lo malo, mucho, mucho mejor que el del Estu. Si vamos al Estu, bueno, 3 jugadoras principalmente. Yo he puesto como MVP porque me parece que es la única que ha cumplido los 4 cuartos, que es Frieda Banner, que sigue a un nivel pues extraordinario, la verdad. Hoy con una anotación un poco más baja, con esos 13 puntos, 55,6% al exterior, 9 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y una pérdida, bastante correcto en eso, y un buen trabajo en general, muy bien acompañada. Al principio le ha costado más y luego se ha ido adecuando más al partido de Elisa Bercani, y también un buen final de partido de Neca, con pues sus momentos buenos de Isa La Torre, de León Ortiz, buen partido de Irati también, que ha demostrado hoy que sigue estando a un nivel defensivo muy bueno. Pero bueno, si hablamos un poco del Estu, quitando obviamente a Frida, que ha hecho un gran partido en general, y ha sido una jugadora que ha respondido en todos los cuartos, ¿no? Que es un poco lo que le ha costado al equipo, responder en todos los cuartos. Aún así ha tenido un partido bastante bajo de nivel para lo que es ella. Esos 13 puntos, cuando estábamos acostumbrados a verla todos los partidos por encima de 20. Sí que es verdad que luego esas 9 rebotes bastante correctos, 3 asistencias y 2 robos. Es un partido bastante, bastante serio de la alemana, con 21 de valoración. Bueno, a mí me ha dejado un poco frío así en general el partido, porque no hemos sabido, incluyo a Frieda, incluyo a todo el mundo, incluyo a Pernas también, obviamente, no hemos sabido capitalizar el muy mal partido de Zaragoza, y en esos momentos en los que nos hemos acercado un momento a 3, nos hemos acercado a muchos momentos en el segundo y en el tercer cuarto, nos hemos acercado en el marcador, y no hemos sabido pues bajar el culo atrás, defender y luego hacer un ataque pues con sentido, ¿no? Hemos querido ganar rápido, luego no hemos sabido ganar, nos ha faltado muchísimo carácter, nos ha faltado agresividad tanto en ataque como en defensa. Luego lo comentaremos, porque ha sido un partido de 0 individualidades, quitando algunas jugadas obviamente de pues, Lisa, alguna jugadora por ahí suelta, de jugadoras que sí que son capaces de ser 1 para 1. No ha habido esa Juana que se vaya para adentro, Carla Osma, que últimamente nos tenía muy bien acostumbrados a atacar el aro. No, ha faltado mucho por esa parte.
Y luego en defensa, pues así que ha habido tramos de un poco más seriedad, así que hemos estado muy bien a las líneas de pase, pero creo que Zaragoza ha estado muy cómoda, ha tenido muchas opciones de anotar fácil, triples interior, nos ha faltado poner mano en muchas ocasiones y eso es lo que ha pasado básicamente, que hemos firmado un partido bastante malo y quitando el último cuarto que sí que se ha visto un Estu mucho más serio, mandando en el partido, generando desde bote, desde pase, luchando rebotes, luchando balones, ¿no? Que es algo que no se estaba viendo en el partido. Quitando eso es que el partido ha sido muy flojito y nos pesa mucho la liga ahora mismo, nos pesa muchísimo el hecho de estar necesitadas de victorias y yo creo que nos está pesando mentalmente mucho. Pero en vez de demostrarlo haciendo de más, ¿no? Eso de dices, joder, es que esto está jugando con un extra de revoluciones. A mí me parece que este es tú y hoy cuento a todo el mundo, porque hay días que se salvan alguna que otra jugadora, hoy todo el mundo me ha dejado mucho que desear en el querer ganar, en el echarse el equipo a la espalda, en el tener esos momentos buenos, porque no hemos tenido un periodo extendido de buen juego. Hemos tenido pues 2 ataques seguidos buenos y de repente las 3 siguientes defensas eran nefastas y en el ataque nos tirábamos un triple sin sentido. Pero bueno, tampoco vamos a hablar mucho del tema porque se nos alarga mucho esto y vamos a comentar un poco las jugadoras. Freda, que ya hemos comentado, Lisa Berkani ha tenido otro buen partido, sí que es verdad que al principio le ha costado un poco más y luego ya ha seguido enchufando, pero bueno, 16 puntos, 42,9 el interior, 50% del exterior, hoy atacando menos al interior, generando menos en esas acciones de atacar el aro y doblar. No le hemos visto tanto eso ni a ella ni a nadie. Como he dicho, ha sido un partido con muy pocas individualidades y aunque yo siempre critico las individualidades, son necesarias para generar, ¿no? Siempre tienes esas jugadoras que echen el balón al suelo y generen desde bote. Yo ya ha faltado completamente eso en muchos tramos. Aparte de eso, 2 rebotes, 3 asistencias y 3 pérdidas. Un partido, bueno, correcto creo, pero donde a mí me ha faltado que apareciera antes, que ese juego que ha mostrado en el último cuarto, que ha sido muy bueno, muy vistoso, muy lo que estábamos viendo suyo, ¿no? De Torbellino, ha tardado mucho en llegar. Alexandra Stanachev, otro partido muy flojo y ya van muchos seguidos. A mí me está dejando mucho que desear Stanachev. Hoy, ahora lo hablaremos, La Torre hace un buen partido, Ada no juega. Me ha faltado, bueno, Ada no juega y según lo que ponen no iba con el equipo. Entonces, pues se entiende que no le está dando minutos pese a que Stanachev para mí personalmente lleva 3-4 partidos dejando mucho que desear y a un nivel muy por debajo de lo que nos venía mostrando aún con esas irregularidades. 0 puntos, 0 de 1 en tiros de 2, 0 de 1 en tiros de 3, 0 rebotes, 0 asistencias, un robo y 2 pérdidas. Sí que he tenido un momento de defensa un poco más agresiva, pero la ha durado un poco, un partido bastante malo. Isa La Torre, que hoy sí que cerró un buen partido. 7 puntos, 2 de 3 en triples, 1 de 2 en tiros libres, 5 rebotes, 1 asistencia, 1 robo y 2 pérdidas. Poco a poco va entrando, poco a poco va jugando mejor. Obviamente le ha faltado, como a todas, el echar el balón al suelo, penetrar y doblar, que es algo que tampoco se la puede criticar porque todavía sigue volviendo de esa lesión y hoy el partido no ha sido de eso. Y a mí sí que me ha gustado el partido suyo hoy porque ha sido capaz de parar el juego, de generar en esos pases, de mandar, de ser un poco esa ¿no? cabeza de equipo y esa directora de orquesta un poco en un partido complicado realmente para ser la base organizadora, ¿no? Porque no ha habido mucho que hacer, pero cuando ha estado sí que ha habido una buena fluidez de balón, sin sentido, ¿no? Yo le he dicho que estamos jugando un poco a partido de balonmano, de mover el balón en el área y a ver si se abría algún hueco y atacarlo. Cuando en baloncesto eso no funciona, hay que atacar los huecos de alguna manera. Y para mí solo hay una jugadora que ha leído bien eso, que lo hablaremos luego. Pero bueno, Isa La Torre que poco a poco va volviendo y va demostrando que está a un buen nivel y hoy cierra un partido bastante decente. Irati, que bueno, vuelve un poco a la senda del buen juego, sobre todo en defensa. 3 puntos hoy, 1 de 2 en tiros de 2, 0 de 1 en triples, 1 de 2 en tiros libres, 5 rebotes, 2 asistencias, 5 robos y 1 pérdida. Y muchas manos molestando, saber estar donde tenía que estar, una buena presencia hoy y hoy muy contento con Irati, que venía de un partido más flojo y hoy se ha deshecho un poco de esas malas sensaciones y ha vuelto a demostrar que defensivamente es la jugadora más importante de este equipo. Carla Osma, que sigue sumando titularidades y
hasta hoy merecidas. Sí que es verdad que el inicio del partido de Carla no ha sido bueno. En ataque, en defensa sigue siendo una jugadora bastante correcta. Hoy un triple, un 1 de 2 en triples. Uno ha entrado muy bonito, el otro ha sido un airball, o casi airball, bastante claro. Un rebote, una asistencia y poquito. No ha echado balones al suelo, no ha penetrado, no ha generado. Hoy, bueno, 9 minutos tampoco... no ha respondido y Pernas tampoco le ha dado minutos, obviamente, que me parece lo correcto. Y bueno, a mí creo que Osma hoy, con sus emparejamientos era más complicado, obviamente con jugadoras como Puello, con jugadoras más grandes que ella, pero más lentas, o sea que podría haber aprovechado un poco esa velocidad. Yo sí que hoy, bueno, volvemos un poco al principio, ¿no? Contra los equipos donde tiene un par menor ya está haciendo esa penetración, luego poco a poco la finalización era mejor y ahora pues bueno, tiene que ver cómo contra esos pares más grandes pues puede sacar ventajas de otra manera. No es un partido malo, pero bueno, donde nos tenía un poco acostumbrados a partidos más interesantes en el ataque, sobre todo, hoy es un partido un poco más que deja eso que desear, que hubiese echado el balón un poco al suelo. Adriana, que tiene muy poquitos minutos, 2:41, tira un triple bastante malo, digamos, un tiro que no lleva nada, un rebote, 2 asistencias, pocos minutos, poco que hacer y poco que comentar, la verdad, ni bueno ni malo. Está ahí en ese limbo de no haber tenido opciones, básicamente. Juana, que hoy cierra un mal partido para mí. Juana acaba con 3 puntos, 16,7% al interior, 0 de 5 al triple, 2 rebotes, 1 asistencia, 2 robos y 3 pérdidas. En defensa, en el último cuarto sí que está un poco más agresiva, en el resto no ha estado mal, pero está un poco pasiva para lo que es ella. En ataque casi no ha penetrado a canasta, no ha sabido sacar ni sus tiros de media distancia, ni esas entradas que hace con cambios de ritmo y cambios de dirección. No ha sido capaz tampoco de tener un buen día al triple teniendo opciones. 5 triples ha llegado a tirar, no ha metido ninguno. Varios de ellos solos. Y varios de esos que ha tirado solos tirando demasiado rápido, ¿no? Demasiado forzados. Podría haber tenido un segundo de parar con los pies quietos y tirar. Pero bueno, luego sí que ha tenido un buen trabajo de tener el balón, de no perder balones, aunque he tenido 3 pérdidas, pero no perder balones tontamente, de llevar un ritmo del equipo. Aunque bueno, no me parece que sea un buen partido de Juana hoy. Neka, que empezaba bastante mal, ha tenido ese par al principio en Aminata Gueye, que la ha comido totalmente la tostada en el interior. Luego se ha podido rehacer un poco de eso en defensa, haciendo unos cuantos robos, aunque aquí solo tenga uno anotado. Ha habido muchas manos suyas que ha llevado a robo del equipo. Y bueno, cierra el partido con un cuarto muy serio. Pero bueno, también hay que pedirle a eso. Tiene que ser una jugadora que desde el principio sea diferencial porque no podemos tirar solo con Frieda o no, tenemos que tener varias jugadoras que desde el principio generen. Cierra 12 puntos, 40% al interior, 8 rebotes, 3 asistencias y un robo con 0 pérdidas. Un gran partido, pero que llega en los últimos cuartos, sobre todo en ese último cuarto. Leona, que tiene un partido extraño. Cierra con 9 puntos, 66,7% al interior, 0 de 2 en triples, 3 rebotes, 2 recuperaciones y 2 pérdidas. Para mí es la única jugadora que ha entendido el que había que hacer contra este Zaragoza, que era tirar puertas atrás, tirar cortes a canasta. De esos 9 puntos, 7 han sido cortes que ha tirado y entradas sola a canasta. Lo ha entendido muy bien. Al final no ha tenido o sigue sin tener esa participación que yo me esperaba al principio. Yo pensaba que iba a ser un alero mucho más anotadora, con más balón en las manos. Pero bueno, creo que está entendiendo bien su parte y hoy ha sido para mí la única jugadora que ha leído bien el encuentro y ha sido capaz de entender que había que atacar la zona con y sin balón, que es donde estábamos sacando un poco esas ventajas. Entonces, un gran partido. Sí que es verdad que ha tenido momentos, tiene un análisis del espacio nefasto. Hay un momento que recibe sola debajo de canasta y por no saber dónde está y dónde está su par, saca el balón fuera teniendo una canasta sola debajo de canasta. Pero bueno, cierra el partido muy bien. Es una jugadora que ha sido, bueno, lo he dicho, la única jugadora capaz de leer el partido para mí de una manera correcta. Y bueno,
Ya hablaremos ahora porque sí que creo que es necesario ir pensando en qué jugadoras hay que traer porque faltan cosas. Por mucho que se esté jugando bien, aunque no es el caso de este partido, pero aunque se venía jugando bien y perdiendo, creo que o sea, hay que hacer fichajes necesarios porque tenemos una rotación muy corta y donde hay jugadoras que no están funcionando en todos los partidos y esa falta de regularidad nos va a pasar mucho. Cerramos un poquito hablando del equipo, 43,5% al interior, 26% al exterior, así no se puede ganar un partido. 13 rebotes ofensivos, bastante bien, veremos luego si han servido para algo. 16 asistencias, 15 robos y 16 pérdidas. Partido bastante correcto en el movimiento de balón para lo que luego ha sido la finalización, como podéis comprobar, 43,5% al interior, 26% al exterior. Bastante bien en el robo, pero estábamos agresivos más a la línea de pase que a la propia jugadora con balón. Y eso es lo que nos ha pasado mucha factura, que Zaragoza ha jugado bastante cómoda, no se ha sentido presionada más que en el último cuarto y han jugado bastante cómodas y eso ha permitido que, pese a haber jugado un mal partido, pues hayan podido generar más que nosotras porque ellas son un equipo que sí que defendiendo tenían un sentido, han puesto esa zona, luego han sabido ser agresivas, físicamente son un muy buen equipo. Y eso es un poco lo que al Estul ha fallado hoy, que la defensa no ha sido la correcta en casi todos los tramos del partido. Si hablamos de, pues eso, las estadísticas avanzadas, 10 puntos en segundas oportunidades al Estu, 2 a Zaragoza, hemos sabido aprovechar ese extra de rebotes ofensivos, 5 puntos al contraataque de Zaragoza, nosotras 2, 34 puntos en pintura ambos equipos, 11 puntos tras pérdida Zaragoza, 16 nosotras, y puntos de banquillo, y aquí viene el gran fallo de este partido, 48 puntos ellas, 19 nosotras. Claro, tú cuando sale del banquillo, Alessandra Stanachev con 0, Irati con 3, Adriana con 0, Leona con 9, Isabel con 7, no, al final todas las jugadoras que han tenido una anotación buena, que tampoco han sido muchas, no, Frieda, Lisa y Neka, salen de titulares. Entonces por eso yo decía, hay que empezar a plantearnos que ya no solo hay que hacer ese fichaje interior, porque para mí Adriana no está teniendo la confianza para jugar muchos minutos y creo que tampoco debe tenerla, porque creo que todavía le falta un poquito para poder ser una pivot suplente, pero si tú traes a una pivot suplente que sea de calidad, que te dé esa presencia física, porque muchas veces es que ves a Irati defendiendo a 5 y por mucho que Irati defienda bien, físicamente se nota mucho esa desventaja. Entonces, si traes una pivot suplente, le das ese descanso de calidad a Neka, le das ese mejor posicionamiento de Irati como 4, donde yo creo que saca muchas más ventajas, y Adriana sigue pudiendo tener estos 2 minutos que le estás dando actualmente con una rotación un poco más larga y sobre todo también menos presión de salir y generar, ¿no? Adriana creo que al final, no sé ella obviamente cómo lo sentirá, pero yo soy una jugadora, o yo en mi caso soy un jugador que sale, que me tengo que estar ganando los minutos y ya no solo decir, vale, estoy saliendo con el partido ganado o perdido, que hombre, te quitas esa presión de el marcador. No, es que Adriana está saliendo en momentos donde ella tiene que ser capaz de generar cosas porque sale en medio de partidos, ¿no? Entonces es un poco eso. Pero para mí el fichaje más importante es el de una 3 anotadora. Es un poco lo que yo me gustó mucho de ese fichaje de María Jespersen, que al final por la baja por maternidad no ha podido jugar esta temporada, pero que me parece que era un poco la idea, ¿no? Traer una jugadora al 3 capaz de anotar. Si me preguntáis a mí, con la llegada de Lisa tenemos un poco cubierta esa anotación exterior y yo no traería una tiradora, porque no tiene sentido. Aunque nos vendría muy bien, porque no estamos teniendo una buena temporada en el triple, como estáis pudiendo ver en los partidos. Yo lo que te diría es una 3, obviamente con una capacidad de tiro decente y sobre todo que fuera capaz de anotar en el interior. Una 3 grande. Bueno, el fichaje, ya fuera bromas, obviamente, es que el fichaje perfecto sería una Marena Whittle, ¿no? Va a llegar, ojalá, sería perfecto, sería ya bastante coñitas, pero ese es un poco el fichaje que deberíamos tener, ¿no? Una jugadora que tenga mucho trabajo en defensa, mucho trabajo en el rebote, que pueda asistir y sobre todo que pueda anotarte en todos los niveles, ¿no? Debajo de canasta, a media distancia y desde el triple. Entonces, por favor, denle el cheque a Marena, que venga a jugar y nos quitamos de tonterías. Obviamente, también aquí hemos perdido esta temporada una de las mejores jugadoras en anotación interior que teníamos.
en cuanto a esa penetración, ¿no? Me parece que Frieda es esa jugadora que es la gran anotadora en el interior, sin ser obviamente una pivot, sin ser anotación en pintura, pero es que la mejor jugadora, incluso estando Frieda a este nivel, en esa anotación interior era Topuzovic. Entonces, obviamente, Topuzovic debe volver en algún momento, pero mientras tanto, pues tampoco podemos estar esperándola y llevándonos hostias en todos los partidos. Entonces, entiendo que igual no quieras fichar que la 5 para mí hay que ficharla 100%, porque vuelvo a lo mismo. Topuzovic, por mucho que sea una gran defensora, no es una defensora de 5, es una defensora de 4, te puede incluso defender una 3, pero una defensora de 5 grandes no te va a poder defenderla como te debe defender una 5 suplente que traigas. Que si llega Topuzovic te quita un poco el problema del 3, obviamente sí. Yo lo que haría, sin saber un poco cómo funcionan estas cosas bien, Stanachev, como siga a este nivel, a mí no me está dando absolutamente nada. No me está dando absolutamente nada. Y poco a poco está teniendo menos minutos. Hoy 2 minutos 46, o sea, está teniendo los mismos minutos que Adriana, para que os hagáis una idea. Si no me vas a dar resultados y vas a estar con estos poquitos minutos, yo no veo ningún problema en hacer lo que se ha hecho con Samson. Oye, se te rescinde contrato, vas a otro sitio a jugar, ambos contentos, y yo lo que me hago es traerme a alguien, ¿no? Creo que si Salatorre está a este nivel, que ha demostrado hoy es un buen nivel, Ada a mí me está dando una confianza cuando estaba jugando muy buena, para una base suplente. También, obviamente, en este equipo tenemos una Juana o tenemos una Lisa que son capaces de jugar a ese 1, 2, 3, y yo lo que haría es traerme una 3 que pueda anotar en el interior o algo así, ¿no? Entonces eso traería yo personalmente traería 100% 2 fichajes, una 5 y una 3 para mí, incluso con eso, sabiendo que va a volver Topuzovic y sabiendo un poco lo que hay. Stanachev, si no me vas a dar lo que te estoy pidiendo y cada vez vas a tener menos minutos, pues bueno, genial, pero igual hay que estar planteando un poco eso, lo que se ha hecho con Samson. No me estás dando minutos de calidad, cada vez juegas menos, pues para quitarme una opción, pues chao, y me traigo a una jugadora que piense que me va a dar algo. Es algo que nos ha funcionado muy bien con Lisa. Es una jugadora que está demostrando un gran nivel, ahora encima con una muy buena regularidad y con buenos porcentajes. Y incluso eso, si tú confías en que Topuzovic va a venir pronto y te aseguras un poco esa anotación interior, pues igual dices, oye, pues me traigo a una 3 tiradora, consagrada, y sabes que tienes una buena rotación ahí al exterior. Veremos un poco a ver qué hacen. Yo creo que vamos a ver cambios, no sé si próximos o vamos a esperar a tener un par de partidos contra rivales un poco más asequibles, como estábamos hablando, ¿no? Al final, siguiente partido es contra Baxi, que está jugando muy bien, y el siguiente ya es contra Leganés, que es un partido que deberíamos ganar. Bueno, estos 2 siguientes partidos son partidos que deberíamos ganar. Veremos qué pasa. Yo creo que esos 2 siguientes partidos van a mandar bastante en el futuro del Estu, cosa que me parece bastante correcto, si me preguntáis. Y veremos, porque no me sorprendería tampoco un cambio de entrenador. Pese a que a mí Pernas no me está disgustando nada, creo que ha tenido un inicio de campaña muy complicado, ha sabido dar la vuelta al equipo. Tenemos un equipo que, obviamente hoy es complicado decirlo, pero está jugando bien al baloncesto. En Eurocup está siendo un equipo bastante bueno, y no me gustaría que cambiaran de entrenador, porque es un entrenador que a mí me da cierta seguridad. Creo que sí que vamos a ver cambios en cuanto a jugadoras, o al menos en mi idea sería esa, ver cambios en la plantilla, ver mínimo 2 fichajes y una salida, si Stanachev sigue un poco a este nivel. Pero dicho esto, obviamente los 2 siguientes partidos van a ser los que decían un poco este futuro. Yo espero que en los siguientes partidos, por favor, me gustaría volver a ver a Ada. Me parece que hay que darle esa opción de quitarle un poco ese puesto a Stanachev, que no está haciendo una buena campaña. Y que lleguen victorias, por favor, porque no podemos vivir con esta ansiedad de victorias contra equipos grandes. Ahora que llegan equipos más asequibles, tenemos la plantilla para ganarlos. Ahora hay que hacer ese trabajo y ganarlos. Si no, pues tienen que llegar cambios 100%, sí o sí.
Así que nada, nos vemos el martes para esa previa de partido de Liga Femenina Andesa entre semana contra Baxi y poquito más. Chao.